Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Yolanda Martínez. Soy representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile y estaré moderando el panel Liderazgo Femenino en el siglo XXI, compuesto por grandes líderes del sector público y privado. Agradezco a la Fundación País Digital la invitación a participar en esta conversación en la compañía de grandes mujeres. Me acompañan en este panel Mónica Salaquet, ministra de la Mujer y Equidad de Género, exparlamentaria, emprendedora, comunicadora radial y televisiva, y con una amplia experiencia en el sector público y privado. Jennifer Fernández, directora de la Cámara de Comercio de Valparaíso, con una muy amplia experiencia en tecnología, transformación digital. Dirige hoy dos empresas en materia de telecomunicaciones, Mobile Experiences y Nostros Technologies. Sandra Guasotti, Senior Vice President Multi-Country Region en Oracle Latinoamérica y presidenta de la AmCham en Chile. Sandra es apasionada por la tecnología, la educación y la innovación como pilares para la transformación real de nuestra sociedad, una muy amplia experiencia liderando equipos en Asia y América Latina. Nos acompaña también Jacqueline Plas, secretaria ejecutiva de Compromiso País, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña actualmente, además de secretaria ejecutiva y académica, ha tenido amplia experiencia como directora de la Fundación Corp Artes y directora ejecutiva de Chile Transparente y fundó la Fundación Proacceso. Catalina Ackerman es gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV. Tiene también una amplia trayectoria en el sector público, en Subtel, en organismos internacionales como CEPAL. Y el día de hoy llevaremos una conversa en un tema que es por demás bastante importante. Y me gustaría arrancar con un dato. Menos del 7% de los líderes globales son mujeres. Esto según estadísticas de la Unión Interparlamentaria publicada por Naciones Unidas en el 2019. El Financial Times recientemente encontró que los fondos de cobertura liderados por mujeres han evitado mayores pérdidas que los manejados por hombres en la crisis del coronavirus. Finalmente, las respuestas ante la pandemia varían según cada país, pero hay algo que tienen en común algunas de las naciones que han sido más alabadas, y es que estas han estado lideradas por mujeres. El día de ayer me di a la tarea de hacer una búsqueda en internet y encontré que cuando uno pone la palabra liderazgo, resultan 87.7 millones de resultados. Si la búsqueda se hace más específica, liderazgo en el siglo XXI, el resultado que arroja Google es 16.4 millones de resultados. Liderazgo femenino en el siglo XXI y los resultados se acotan a 4.1 millones de resultados. Esto nos manda una señal con datos de qué tamaño es la brecha en las posiciones que hoy se encuentran ocupadas por mujeres, cuando la sociedad está compuesta por 50% varones y 50% mujeres. En un ejercicio que hizo el BID durante estos primeros meses del 2020, con una cobertura de 17 países de la región, en materia de corresponsabilidad en el hogar, nos encontramos que el porcentaje de mujeres que son exclusivamente responsables de tareas en el hogar durante la pandemia es más del doble o triple que los hombres, tanto en tareas domésticas como cuidado de los niños. La única dimensión en que la dedicación es pareja es la compra de comestibles. Sandra, has tenido una trayectoria profesional que te ha permitido vivir y dirigir equipos en continentes muy diferentes, Asia y América Latina, en una de las compañías de tecnologías más grandes del sector y con una presencia a nivel global. ¿Qué cambió en los estilos de liderazgo durante la pandemia y cómo ha sido tu experiencia en cuanto a redes de apoyo en tu ejercicio profesional? Y esta última, por cierto, aplica para todas en cada una de sus intervenciones. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a ti y también a País Digital por la oportunidad de conversar en este panel.
Es para mí un honor hablar con todos ustedes y con la audiencia que nos acompaña. Me gustaría partir por la última parte de tu pregunta. Para mí ha sido fundamental en todo lo que he hecho. Tenía una carrera en la que he sido muy afortunada de estar en diversos países, trabajar con equipos multidisciplinarios, pero tengo que reconocer que he tenido siempre una red de apoyo que para mí ha hecho la diferencia, ¿no? Un marido muy pro liderazgo femenino también, en el sentido de cuando fui asignada a trabajar a Japón o a Singapur, a contrario de todos los sesgos o preceptos predefinidos, no tuvo problema en que fuera yo la que me iba. Los niños que hicieron quedar en Chile, entonces íbamos y veníamos, pero siempre como familia y nuestros 3 hijos hemos impulsado la realización de cada uno de nosotros. En ese sentido, quiero decir que me considero afortunada y considero que las mujeres que tenemos estas redes de apoyo tenemos no solo el privilegio, pero tenemos la responsabilidad de alguna manera viabilizar redes de apoyo para otras mujeres que no las tienen, y soy consciente de eso. Entonces, para mí, primero partir con este mensaje es muy importante y me va a gustar mucho escuchar la historia de quienes hoy nos acompañan en este panel. Me preguntaba sobre cambio de liderazgo, ¿qué cambió con todo lo que estamos viviendo? Y yo lo voy a contar un poco a través de mi experiencia. Lo primero que pasó es que de la noche a la mañana, independientemente de la industria, yo en la industria tecnológica estamos bastante más habituados a trabajar de manera remota, pero todos tuvimos que irnos a trabajar a una modalidad que no era la que usábamos al 100%, una modalidad remota, una modalidad virtual. Y de la noche a la mañana, primero actuamos en una modalidad de crisis, ¿no? Ocuparnos de nuestros colaboradores, del bienestar de cada uno de ellos, conectarnos, asegurar la continuidad del negocio, las cadenas de abastecimiento y muy especialmente estar muy cerca de nuestros clientes que también estaban viviendo estos desafíos. Yo diría que esto lo he visto de manera transversal en todos los frentes que me toca ver de industrias y los países que me toca liderar. Ahora bien, te hablaba de esta modalidad de crisis porque el foco fue, salgamos adelante, esto va a durar poco, vamos a salir en 2, 3 meses, y nos llevamos el estilo de trabajo del mundo físico a la casa. Y empezamos entonces a multiplicar la cantidad de horas de estar conectados, tratando de tener este modelo de alguna manera de comando y control, que antes físicamente lo ejercíamos de una determinada manera, pero en un mundo virtual, que además era distinto, que teníamos que implementar con un montón de limitaciones algunos, de dar herramientas, temas de seguridad, etcétera. Pero finalmente nos llevamos este esquema de manera remota para superar esta crisis. Pero pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y después de la Zoom manía, de la hiperconectividad, nos empezamos a dar cuenta que esto requería un ajuste más allá de lo digital y que tiene que ver con la manera en que trabajamos y sobre todo cómo lideramos. Lo positivo es que en este proceso yo creo que ha ocurrido algo que ha sido fantástico y que yo llamaría como el fenómeno del CEO, del gerente general, a un solo clic. Nos disponibilizamos todos. Todos estamos accesibles, viajamos menos. ¿Qué nos cuesta subirnos a una plataforma virtual y estar más cerca que nunca? Abrimos nuestras casas. En el medio de los calls con clientes pasan los niños, pasan el perro, te ocurren cosas, y esto nos acercó, nos hizo mucho más humanos y cercanos desde los roles de liderazgo. Yo creo que esto ha sido muy bueno y que no debiera perderse, que no se nos olvide después de la pandemia. Creo que esta conexión no debiera perderse. Ahora, ya pasamos la etapa de crisis inicial y nos estamos dando cuenta que esto viene para más largo, que va a haber cambios que van a continuar, que muchos de estos cambios van a ser positivos. Entonces yo creo que estamos entrando a un periodo de adaptación a este, como queramos llamarlo, nuevo normal, o a un mundo que vamos que todavía muy bien no sabemos cómo va a ser. Y aquí sí creo que lo que requerimos entonces es hacer un cambio importante de estilo de liderazgo. Y esto se venía hablando hace mucho tiempo, cuando hablábamos del liderazgo del siglo XXI. Pero esto se aceleró claramente cuando nos damos cuenta que hoy no tenemos otra alternativa. Y este liderazgo tiene que ver con algunas habilidades, ¿no? La habilidad de ser más empático, de estar más cercano de la gente, de lo que yo llamo abrir el juego, de promover ambientes con conducción horizontal,
de identidad de equipo, de capacidad de pensar en múltiples direcciones, de tomar y escuchar la opinión de otros. Y muchas de estas habilidades generalmente se han asociado o están con más frecuencia conectadas, relacionadas con habilidades femeninas. Y yo aquí quiero hacer una primera reflexión con ustedes. Yo creo que aquí tenemos que cuidarnos mucho nosotras de los sesgos. Y quiero ofrecerles y contarles mi propia historia personal. Cuando yo partí trabajando en Japón, yo estudié en Japón, terminé la universidad y comencé a trabajar en el mundo de la banca, no en el mundo de tecnología de la información. A esta industria me pasé hace 20 años. Durante 10 años trabajé en la banca. Y mi modelo de liderazgo era un modelo de control, de autoridad, de absoluto manejo de toda la situación, de mucho foco en los resultados. Y para mí, ese era el modelo de liderazgo que yo tenía que seguir para poder crecer en mi carrera. Y estoy hablando ya de 30 años atrás. Y con mucho esfuerzo, desconecté muchas de mis habilidades que eran innatas, por esto de que conecta en general con habilidades femeninas, para poder ser este líder. 10 años después, cuando llegué a Oracle y tuve la posibilidad de liderar equipos, lo primero que me ocurrió es que me pidieron que tomara coaching, porque mi equipo me encontraba muy dura, me sentía distante. Yo estaba fascinada con mi rol de manager y no podía entender si venía con mi modelo de vuelta a Latinoamérica que había aprendido en Japón, que me iba a ayudar a ser exitosa. Y tuve que trabajar mucho para volver a conectar estas habilidades, mucho. Pero lo primero que yo quiero desmitificar es que son habilidades que suelen estar presentes de manera innata en las mujeres, pero no las demos por hecho. Son habilidades que tenemos que desarrollar en los liderazgos de este siglo XXI, en el mundo que vamos, tantos hombres y mujeres, y preguntarnos cuán conectadas estamos y cuán conectados están los hombres también con este tipo de habilidades. Ahora bien, en definitiva, lo que el COVID para mí aceleró, entre otras cosas, es la necesidad de ir mucho más rápido en la transformación nuestra, como líderes, cada uno en lo que hacemos para este siglo XXI. Y hablo de 3 aspectos fundamentales. Liderazgo adaptativo, ir más allá de lo técnico, conectar con los desafíos humanos. Liderar en base al propósito. Como decía Simon Sinek, la gente no sigue a alguien porque tiene que seguirlo. En el mundo de hoy, cada vez más las generaciones que nos siguen, que vienen a continuación, siguen a los líderes que ellos quieran seguir. Inspirarlos en un propósito, motivar. Y un liderazgo que sea inclusivo y diverso. Y esto no es solamente porque es socialmente justo y porque es ético, porque hace sentido de negocio, porque son los equipos diversos e inclusivos. Y hay muchísimos datos, los que son mucho más productivos. Y en un mundo que cada vez es más incierto y cambiante, son esos equipos los que nos van a permitir navegar y adelantarnos a esos cambios. Ahora, ¿qué pasa con todo este cambio de liderazgo y la mujer? El COVID también dejó en evidencia que el impacto mayor ha sido hacia las mujeres. Y hay algunos datos que son tremendos. En Chile hemos retrocedido más de 10 años en la inclusión femenina en el mundo laboral, en meses. Hoy el 96% de las personas que tienen que quedarse cuidando de manera permanente a alguien en su hogar, de manera no remunerada, son mujeres. 70% de las mujeres son las que están en la primera línea con la atención sanitaria. Yo tengo mi hija mayor, en este momento terminando su estudio, atendiendo en urgencia a pacientes COVID. Y es duro, y es duro. Y esto es transversal. El COVID nos demostró que esto es transversal. Entonces, hay oportunidades en este cambio tan profundo que tenemos que hacer de liderazgo para las mujeres porque tenemos habilidades innatas con las que tenemos que estar muy conectadas. Pero también hay brechas que se profundizaron muchísimo. Y Yolanda, si tú me permites, creo que tenemos el privilegio de tener aquí a líderes fenomenales, pero la Jackie sabe mucho de estas brechas, de estas oportunidades, del rol de un gran programa que ella lidera. Y si me das el espacio, me encantaría preguntarle desde Compromiso País y su experiencia. Jackie, ¿cómo ves tú esto de las brechas y las oportunidades puntualmente y el impacto en el liderazgo de la mujer?
Gracias, Sandra. La verdad que cuando tú estabas hablando, en lo personal, no sé si le pasó al resto de las panelistas, pero me sentí tremendamente identificada con lo que te ha pasado en la vida y probablemente las que estamos acá hemos vivido situaciones similares. Y en ese sentido, no quiero ahondar más en eso, sino que simplemente decir que empaticé profundamente contigo. Nosotros desde Compromiso País, hace 2 años que venimos trabajando con justamente pobreza multidimensional, y gracias por darme la palabra en términos de las brechas, porque cuando analizamos la CACEN 2017, ¿no es cierto?, y vimos que 3,5 millones de chilenos sufrían de pobreza multidimensional en diferentes aspectos, las mujeres son normalmente las que sufren mayor discriminación. Cuando uno analiza cifras como por ejemplo la deserción escolar, y que se hacen más patente ahora, en una casa del 40% más vulnerable, cuando hay que decidir quién vuelve al colegio y quién se queda en la casa haciendo las tareas del hogar, en una cultura como la nuestra todavía es muy fuerte el que se quede la mujer. Y esto en una serie de diferentes problemáticas se va acentuando. A mí de las cifras que más me dolió cuando levantamos Compromiso País fue el identificar que alrededor de 500.000 mujeres en Chile sufrían de violencia intrafamiliar y no contaban con ingresos propios, lo cual hace que ellas vivan o sufran una doble vulnerabilidad. El no contar con ingresos propios por un lado y al mismo tiempo el sufrir la violencia. Entonces, cuando ayer comentábamos el tema de las brechas, si bien creo que a un cierto nivel profesional ejecutivo en Chile hemos dado un gran salto adelante a propósito del COVID, ¿no es cierto?, y de la pandemia que vivimos, sin embargo, las materias de conectividad durante la pandemia también se hicieron muy visibles en justamente la población más vulnerable, como lo son los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con algún grado de discapacidad. ¿Se acuerdan esa foto que salió, no me acuerdo en qué medio de comunicación, de una niñita que estaba en el techo de su casa en la Araucanía tratando de conectarse en un minuto para poder seguir las clases online? Y que personalmente a mí me marcó mucho, porque creo que hay 4 áreas en las cuales estas brechas digitales de conectividad se han hecho especialmente evidentes. Una, en el tema de educación. Si bien desde el año 2009 el Estado de Chile tiene un programa en el cual a los alumnos de séptimo básico de los colegios más vulnerables se le entrega un computador, ¿no es cierto? Y este año se entregaron 122.000 computadores. Claramente en un hogar del 40 o 60% más pobre, estos dispositivos no son suficientes para poder suplir la modalidad de clases, y tampoco normalmente encontramos que ellos tenían los chips o elementos de conectividad. De hecho, sabemos ya actualmente, de acuerdo al Ministerio de Educación, que si antes del COVID alrededor de 180.000 alumnos de entre 5 y 20 años que debían asistir a un colegio o establecimiento educacional y no lo estaban haciendo, es decir, lo que hablamos normalmente de deserción escolar, ahora esta cifra ha alcanzado 240.000 alumnos. Y creemos que de aquí a fin de año podría acercarse a los 300.000. Es decir, no creo ser exagerada en decir que el COVID ha hecho que 100.000 niños, niñas y adolescentes hayan salido del sistema escolar, y en gran parte también por falta de conectividad, por no tener las herramientas para poder seguir, ¿no es cierto?, en este sistema en clases. Por otro lado, creo que la pandemia también dejó en evidencia el aislamiento que sufren los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños del CENAME en los hogares donde residen. De hecho, el pasar 5 o 6 meses sin poder comunicarse con sus seres más cercanos desde el punto de vista de salud emocional y salud mental
ha sido una brecha importante que estamos tratando, ¿no es cierto?, de alguna manera solucionar. Y aquí pasan cosas increíbles, porque uno se acerca, y yo hablo desde el Estado, ¿ah? Uno dice, tengo una empresa, en este caso BTR, porque me encanta decir cuando las empresas se juegan especialmente en un summit como este, o Entel, que entrega conectividad, o porque yo creo que prácticamente todas están muy comprometidas, y es el servicio el que te dice, no, es que los niños del Sename no pueden tener wifi en una residencia porque van a hacer mal uso de ellos. O sea, inmediatamente se parte con el lado más complejo, que es el que puedan obviamente bajar contenidos, que no sean adecuados, etc. Y después de 2 meses de hablar, recién logramos que se les entregara conectividad, pero obviamente controlada, que puedan hacer uso de ello, de manera que se puedan conectar con quienes, con sus parientes, con sus familias, igual que los adultos mayores. En tercer lugar, anoté que la falta de conectividad y la brecha en alfabetización digital también se hizo ahora muy manifiesta, especialmente a partir de abril, con motivo de la posibilidad de acceder a los múltiples beneficios que el Estado ha entregado, ¿no es cierto?, como el ingreso familiar de emergencia, el ingreso COVID, etc. Somos testigos de que pequeños temas que a nosotros nos parecen muy obvios, como el contar con una clave digital, o una clave única del Estado, no lo es para gran parte del país, y de ahí que hemos tenido que reforzar, ¿no es cierto?, con ayuda específica en materia de alfabetización digital para poder lograr que esas personas regularicen su registro social de hogares y puedan acceder a estos beneficios del Estado. Pero yo creo que hay un área donde que ha sido especialmente doloroso, que es el mundo rural. En Chile hay aproximadamente 650 localidades que no cuentan con conectividad a Internet y donde el COVID y la pandemia se han hecho especialmente evidentes, y lo que estamos haciendo ahí en estas materias es tratando de ayudar a proveedores de conectividad más pymes, más pequeños, regularizando sus permisos para que ellos puedan operar. Pero, como decía también recién la Sandra, siempre las crisis son oportunidades. Y en ese sentido, yo creo que las mujeres tenemos una capacidad de ver rápidamente, no quiero decir que los hombres no la tengan, pero ese olfato de percibir rápidamente cómo se pueden y a dónde se vienen a hacer los cambios. Hay una sensación siempre, creo yo, de las mujeres como de una inquietud por buscar, quizás porque estamos en diferentes frentes, en la casa, en la profesión, en la maternidad, etc. Y por lo tanto tenemos que tratar de buscar soluciones rápidas, ¿no es cierto?, a los problemas que nos convocan. Y en este caso, la conectividad, por ejemplo, también en materia de educación, ha permitido que actualmente en un programa como Chile Presente, que lo que busca es que los 5 millones de chilenos que no tienen escolaridad completa, es decir, prácticamente un 40% de la población, pueda estar estudiando. Y hay más de 5.000 personas estudiando online, gracias a las facilidades que entrega la conectividad. ¿Para qué? Para poder dar sus exámenes ahora en noviembre y ya contar con enseñanza media, de manera que la brecha la vayamos disminuyendo. Porque ustedes comprenderán que en un minuto en que el desempleo es tan evidente y es tan dramático, el no contar con escolaridad completa solamente aumenta las dificultades. Y yo quería terminar, y esto yo creo que es un tema que también nos da para mucho más, señalando que de las grandes lecciones que además van a trascender de aquí a muchos años, porque volver a recuperar nuestras tasas de crecimiento, de empleo, etcétera, nos va a tardar mucho tiempo, al menos 5, algunos hablan de más años, es que lo que ha cambiado indudablemente es la relación de los privados con el Estado. Yo creo que ahí hay un cambio que es trascendental. De alguna manera, salvo la sociedad civil que estaba trabajando con las fundaciones, el terreno, etc., creo que de alguna manera las empresas, no todas, pero en su gran mayoría, se relacionaban con el Estado a través de donaciones. Faltan computadores, donamos 200 computadores. Faltan 1.000 chips de conectividad, se donan 1.000 chips. Faltan pañales para adultos mayores, donamos pañales. Con una intención muy loable.
Sin embargo, es tal la dimensión de los problemas que tenemos ahora, las cifras que yo les dije van a ir todas en aumento, que si es que no hay una participación efectiva de los profesionales del sector privado diseñando soluciones para estos problemas, la verdad es que el Estado va a colapsar. El Estado no puede hacerlo solo y se requiere el compromiso de todos. Debemos redoblar los esfuerzos que hacíamos antes de la pandemia para minimizar esa brecha. Y ahí, Sandra, y aquí termino, me hago cargo de lo que tú decías, debemos ser capaces de inspirar a todos aquellos que tuvimos mayores oportunidades, ¿no es cierto?, en la búsqueda de esas soluciones en forma colectiva, comprometiendo a todos con el propósito que es finalmente el tener un país con menos brechas, con menor inequidad y obviamente con menor población vulnerable. Muchas gracias, Jacqueline. Catalina, hemos tenido el enorme privilegio de coincidir en diferentes momentos de la vida profesional. Y creo que tu historia y tu experiencia es muy importante de compartir. Has estado siempre en el sector de las telecomunicaciones desde diferentes ángulos. En el sector público, responsable de definir la política, en organismos internacionales como especialista en la CEPAL, ahora en una compañía también con presencia global. ¿Cómo ha sido pasar por estas tres instancias, ver los ecosistemas habilitadores para los liderazgos femeninos y las trayectorias profesionales, y qué se podría impulsar y retomar de la posición en la que estás ahora y del ecosistema en el que estás ahora, que puedan mejorar esos entornos en el sector público y en el sector de organismos internacionales? Bueno, muchas gracias, Yolanda. Es cierto, hemos compartido por experiencias, nos ha tocado vivir en distintos ángulos y siempre nos encontramos nuevamente. Un gusto siempre, y un gusto compartir con todas las que están aquí reunidas. Gracias a País Digital por esta invitación. La verdad es que como profesional yo soy abogado, partí en el sector privado, trabajé en Query Compañía y luego me fui al mundo del sector público. Trabajé en Subtel más de 10 años. El mundo de las telecomunicaciones siempre ha sido el mundo que más me cautivó, y también después trabajé en la CEPAL, un organismo internacional, y ahora estoy como gerente de asuntos externos y regulatorios de DirecTV. Ha sido una trayectoria de un sinfín cuanto hay. Y como mujer creo que sin duda son experiencias muy diferentes. Coincido mucho con lo que decía Sandra, porque los tiempos han ido cambiando y en un principio es cierto que uno tendía a tratar de ejercer un liderazgo mucho más duro, mucho más impositivo, porque era lo que en ese entonces se creía que cumplía con el rol de liderazgo, ¿no? Y a medida que han pasado los años, eso ha ido cambiando. Y la mujer, en este contexto, nosotras hemos podido ir desarrollando nuestras habilidades, que son más natas, ¿no? De adaptabilidad, de resiliencia, de contención de los equipos, de empatía, ¿no? Y eso creo que sin duda son fortalezas que tenemos y creo que es importante mencionarlo, que sería fantástico que en este panel también estuvieran sentados hombres, ¿no? Ayer lo conversábamos entre todas. Ideal sería que tuviéramos también sentados aquí hombres, porque esta no es una problemática exclusiva y excluyente nuestra, sino que es una problemática que nos involucra a todos como colectivo, como sociedad. Y los hombres que también tienen madres, que tienen mujeres, hijas, hermanas, probablemente también se sienten preocupados por el tema de la inclusión y la diversidad. A través de mi experiencia te puedo decir que
claro, ha ido cambiando este rol de la mujer. Y de paso uno también va cambiando la actitud, tal como decía Sandra, uno ha ido cambiando y en un mundo del sector público, por ejemplo, bueno, como abogado, ¿qué te puedo decir? Hace 20 años atrás era mucho más masculino todo, ¿no? Luego ha ido mutando y a través del tiempo te puedo decir que, claro, en Subtel yo trabajaba con muchos ingenieros, economistas, abogados, y era un mundo de hombres. Esto fue cambiando tanto así que hoy día tenemos una subsecretaria mujer, Pamela Gidi, un saludo para ella, y obviamente esto ha ido cambiando hacia un modelo de liderazgo mucho más inclusivo, que es más resiliente también. Y en esto no puedo dejar de mencionar, hacer referencia a lo que decía Jackie. La pandemia ha golpeado fuerte y hay estas brechas, uno no puede ser indiferente, ¿no? Y son brechas bastante fuertes que uno dice, bueno, también lo decía Sandra, hay mujeres que hoy día vemos que están siendo tremendamente golpeadas por una pandemia que las hace trabajar en lo doméstico, trabajar en la crianza de los hijos, seguir teletrabajando digitalmente, y eso genera un sinfín de sobrecarga que al final del día ha hecho que se traduzca en un sobrepeso, ¿no? Mucho más de lo que era nuestra vida normal anteriormente. Entonces, creo que sería muy positivo que como sociedad pudiéramos reconocer esta sobrecarga que tenemos, que efectivamente la mujer como resultado de esta pandemia no lo está pasando bien, estamos en una posición, nosotros somos privilegiadas probablemente porque tenemos red de apoyo, pero muchas mujeres no. Y vemos que tienen una sobrecarga, están expuestas más allá de lo esperado, y, y aquí es cuando surgen necesidades tan importantes como inculcar el concepto de corresponsabilidad parental, que este cuidado, deber de cuidado de los hijos, de los adultos mayores, etcétera, no es solamente un cuidado de responsabilidad de las madres o de las mujeres en general, sino que es un cuidado y una obligación compartida del colectivo, en una pandemia que precisamente nos lleva a pensar en un nuevo paradigma de vida, ¿no? En que yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más consciente del colectivo, de los espacios del otro, del respeto por el otro. Este liderazgo femenino creo que calza perfectamente con estos nuevos desafíos. Y en eso, para mí, haber ingresado a DirecTV ha sido todo una sorpresa, porque venía de este crecimiento como desarrollo profesional, en que, claro, era una evolución, como les contaba, y llegué a DirecTV y me di cuenta que existe una cultura donde efectivamente se abrió el espacio al liderazgo femenino desde el cargo más alto de la compañía. Estamos hablando de que DirecTV depende del holding, es la empresa Brio, y la presidenta de Brio a nivel latinoamericano es Melissa Arnoldi, una mujer sumamente capaz, muy empática, acogedora y que está siempre presente. De ahí, su jefa, a su vez, de AT&T, la CEO de AT&T Latam, es Lori Lee, que también es otra mujer sumamente capaz. Son dos mujeres que en la empresa establecen un liderazgo y una cultura de inclusión y diversidad que permea todas las áreas hacia abajo. Y ha sido una sorpresa súper positiva, porque me he dado cuenta que no es que existan ciertas jefaturas de mujeres, sino que a través de los 8 países de América Latina en que estamos operando como DirecTV, existen muchas mujeres que son gerentes, líderes, que están en los directorios, y que los equipos son mixtos. Esto genera una riqueza en la toma de decisiones, en el día a día, que para mí ha sido una muy grata sorpresa, porque no es un tema. Cuando uno habla de abrir espacios en directorios, etcétera, de esto se trata.
Se trata de establecer una cultura una cultura de inclusión y diversidad que lo permea todo y en que ser mujer no es tema. Y eso ha sido una sorpresa muy grata, lo disfruto profundamente, porque en todas las decisiones que se toman está esta posibilidad de enriquecer la visión de la mujer, desde las decisiones del contenido que se pone en la parrilla, las decisiones respecto de la pandemia y la importancia que era preocuparnos de los trabajadores y que todos estuvieran a salvo durante este periodo. Había una visión de estar centrados en las personas, centrados en que todos estuvieran a salvo, con mucha empatía. Y ahí queda en evidencia nuevamente todas estas fortalezas y virtudes de la mujer, de ser empáticos, de ser contenedores, de ser resilientes y saber pararnos frente a la adversidad. Yo creo que tenemos desafíos súper importantes a futuro y no quiero dejar de mencionar, sí, que así como bien dice Jackie, hay tantas brechas que son preocupantes. En DirecTV tenemos un programa de Escuela Plus que tiene por objeto conectar todas las escuelas rurales a nivel país a través de la tecnología satelital, y nosotros proveemos un programa que está focalizado en la educación de los niños con pedagogía especial, se prepara ese programa, se conecta las zonas rurales con nuestra tecnología satelital. Son más de 3.200 escuelas en todo Chile, hasta el punto más aislado, que están conectadas con nuestro programa, y que aquí mismo lo ofrezco como una posibilidad de ayudar en situaciones tan difíciles como esta pandemia. O sea, uno no puede abstraerse, sino más bien ofrecer la ayuda y invitarnos a nosotras mismas como líderes mujeres a ayudar y a contener en este nuevo paradigma que viene sin duda, y que nos enfrentamos a un nuevo escenario donde el respeto por el otro yo creo que va a ser clave. Eso es lo que te puedo contar desde mi experiencia, Yolanda. Muchas gracias, Catalina. Muy inspiradora, muy enriquecedora. Y eso me permite contextualizar una pregunta hacia la ministra Salaqué. Y es, tomando en cuenta la prioridad que ha dado el gobierno de Chile en su Agenda Mujer, presentada en 2018, avances contundentes, como es la plataforma para visibilizar a las mujeres que pueden participar en cargos de directorios, mucho atendiendo a los beneficios que son palpables y que nos han compartido tanto Sandra como Jackie como Catalina en materia de diversidad, ¿no? Y de la contribución que esto genera en tener espacios mucho más competitivos, pero también empáticos, sostenibles, inclusivos. La norma 3262, que ha sido también una bandera del ministerio, el incrementar el número de empresas certificadas en la misma, el construir alianzas con diferentes instancias y organismos internacionales, como es la Iniciativa de Paridad de Género, en la cual colaboramos tanto el Banco Interamericano de Desarrollo con el Ministerio y el WEF con un secretario técnico por parte de Comunidad Mujer. ¿Qué balances se pueden hacer, pero sobre todo, qué desafíos se vienen hacia adelante en un contexto donde COVID lo ha cambiado todo, pero como bien lo dijo Jacqueline, las brechas también abren nuevas oportunidades, y en estas nuevas oportunidades hay un espacio muy importante de innovar en cómo se diseña política pública, y en ese sentido es muy enriquecedor conocer qué se está haciendo desde el Ministerio. Bueno, muchas gracias, Yolanda. También agradecer a País Digital por abrir esta conversación tan interesante. Cuando oía a Sandra, a Jackie, a Cata, a cada una de ustedes decía, pero esto es para un día completo, porque creo que es tan apasionante, sobre todo lo que se nos viene por delante. Yo, antes de responder directamente a tu pregunta, sí quisiera compartir con ustedes una experiencia personal, dado, Sandra, que me pareció tremendamente inspiradora todo lo que tú nos dijiste, y que de alguna manera yo creo que Jackie también lo empatizó y Cata lo dejó de ver en la forma en que ella desarrolló su liderazgo. No cabe duda que las mujeres que estamos hoy día acá solamente hemos contado con redes de apoyo más fuertes que a lo mejor miles de otras mujeres que efectivamente así lo necesitan. Pero lo que yo más rescato
porque fue un tema que me lo planteé muchas veces en mi trayectoria profesional. Precisamente esas características natas de la naturaleza femenina. Muchas veces uno se ha visto, porque ahí vemos la carga cultural tan potente que tenemos, ¿no es cierto?, que nosotros tendríamos a mirar, o tendemos a mirar muchas veces, ese liderazgo en un estereotipo, ¿no es cierto?, de fuerza, de muy masculino, que de alguna manera, Sandra, tú lo explicaste. Y yo, honestamente, con mucha conciencia de eso, siempre dije, creo que el gran valor que tenemos las mujeres, que nos incorporamos, ¿no es cierto?, desde hace unas décadas al ámbito público, es precisamente poner en valor y poner al servicio de la sociedad nuestra propia naturaleza, nuestras propias características. Y creo que hoy día este COVID, que nos está llevando sin duda cabe a una sociedad distinta, nueva, yo creo que ni siquiera podemos terminar de mapearla de cómo será, pero sí vislumbra que los atributos inherentes a nosotras toman un valor considerable. Estamos viendo que los países que pareciese que mejor han manejado la pandemia son liderados por mujeres. Vemos que hoy día el trabajo colaborativo, el trabajo inclusivo, la empatía, nuestras propias características nos ayudan de alguna manera a manejar mejor los momentos de crisis. Entonces yo quiero hacer un llamado a que todas las mujeres que nos oigan confíen, trabajen. Tenemos que trabajar. El otro día leía un estudio que decía que uno de los desafíos que tenemos las mujeres es trabajar nuestra autoestima en el sentido de entender que esa naturaleza propia nuestra hoy día toma un valor como nunca antes en la historia de la humanidad, en esa sociedad que vamos a construir. Y aquí quiero compartir una frase que le leí el otro día a Melinda Gates y que la quiero compartir con ustedes. Creo que la sociedad post pandemia, las mujeres vamos a ser arquitectas relevantes de esa nueva sociedad, pero esa arquitectura la vamos a generar desde nuestra propia naturaleza. Así que no podía dejar de compartir eso con ustedes porque creo que es vital. Y indudablemente también se mencionó acá, vivimos en un mundo mixto y estos cambios tienen que ir de la mano de los hombres, porque lo peor que nos podría pasar es que nos vean como una amenaza. O sea, tenemos que entender que esto es tremendamente inclusivo y es por eso que cuando vamos, por ejemplo, a uno de los temas y desafíos grandes que tenemos como país, cómo incorporamos más mujeres en los directorios, ¿no es cierto?, creo, y ahí tenemos un desafío importante, donde estamos haciendo alianzas público-privadas, explorando caminos, cómo hacer entender, por ejemplo, a las empresas chilenas, la importancia y el valor que va a tener para ellas incorporar más mujeres en su directorio. Precisamente estábamos hablando del valor de lo inclusivo, del valor de lo diverso. Gran porcentaje de los consumidores, ya sea de cualquier producto o servicio que venden las empresas, el 51,5% de los chilenos somos mujeres. ¿Cómo no va a estar la visión femenina en ese directorio si es que piensan en una sustentabilidad en el tiempo de su empresa? Entonces creo que ahí estamos con un desafío grande. Hoy día tenemos este registro, nos hemos propuesto visibilizarlo más, para eso estamos haciendo alianzas, estamos trabajando también en capacitación. Creemos que estas aceleramiento de alguna manera que se generó en cuanto al mundo digital, tenemos que hacernos cargo. Hay muchas mujeres, sobre todo de las que hablaba Jackie, ¿no es cierto?, vulnerables, que necesitamos que se incorporen al mundo digital, porque si no sus oportunidades van a estar muy mermadas. También estamos haciendo un trabajo ahí. También, como tú decías, Yolanda, la norma chilena 3262, tenemos que avanzar rápidamente en que le incorporen más empresas. Es una norma que nos entrega procedimientos y prácticas, ¿no es cierto?, para impulsar ese cambio cultural dentro de la empresa. Aquí se hablaba la corresponsabilidad. En Chile, Jackie lo dijo, está asimétricamente cargado. Me gusta usar la palabra carga, pero la responsabilidad del cuidado en nuestro país es
está en manos de las mujeres. Indudablemente eso tampoco es sostenible en el tiempo. La pandemia, ¿qué es lo que mostró en estos meses de confinamiento? Una sobrecarga y un estrés en las mujeres como nunca antes visto. Las mujeres teletrabajando, coeducando, realizando las labores domésticas, es mucho. Y vemos también, tenemos estudios que nos dicen, y además que lo declaran, 3 de cada 10 hombres dicen no haber entregado ni un minuto de su día a apoyar en este tipo de labores. El 90% de las mujeres declaran hacer todas estas labores. Entonces, claro, las mujeres nos incorporamos a la vida pública, pero necesitamos seducirlos a ellos para que de alguna manera también nos colaboren en el ámbito de los cuidados, que además es un bien público, porque el cuidado no solo de los niños, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los enfermos, indudablemente el Estado tiene que jugar un rol importante, pero incorporar la cultura de la corresponsabilidad también creo que es uno de los desafíos grandes. Nosotros como ministerio nos hemos planteado 3 ejes de trabajo donde estamos focalizando nuestros esfuerzos, dado todo lo que la crisis sanitaria nos ha traído a las mujeres. Por un lado, indudablemente avanzar en materia de prevención para la violencia, ahí también estamos incorporando nuevas tecnologías, pero también impulsar la autonomía económica, ya que lo decía hace un rato, miles de mujeres en Chile sufren doble vulnerabilidad. Se mantienen viviendo muchas veces con el agresor precisamente por esa falta de autonomía económica. Así que este ministerio está trabajando con fuerza, hemos hecho ya mesas de trabajo con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, estamos haciendo alianzas también con estos ministerios, tanto en capacitación como en programas de fomento. Los desafíos son grandes y el tercer eje es el que yo les hablaba, que es quizá uno de los más complejos también, porque es avanzar ese cambio cultural, donde queremos empezar a visibilizar la importancia de avanzar a la cultura de la corresponsabilidad, y es ahí donde también estamos haciendo un trabajo con Compromiso País y con Jackie en materia de cuidados, porque creemos que ninguna de estas dimensiones la podemos dejar atrás si queremos realmente apoyar a las mujeres, porque además yo en esto soy enfática y se lo he dicho también al ministro Briones y al presidente también el otro día, le decía, presidente, una reactivación que no tenga enfoque de género no le veo ni una viabilidad de éxito. O sea, un enfoque neutro va a dejar a un porcentaje importante de chilenos, ¿no es cierto?, que somos nosotras las mujeres, fuera del mercado. Y la verdad que de eso nos tenemos que hacer cargo también. Muchas gracias, ministra. De hecho, comparto plenamente y diría y complementaría que no es nada más con perspectiva de género. O sea, no se puede ganar un partido de fútbol con la mitad de un equipo. Se necesita un equipo completo. La única manera de reactivar la economía y reactivarla con un sentido de mayor responsabilidad social, de mayor responsabilidad ambiental, es redefiniendo nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de emprendimiento, y para eso se necesita al 100% del equipo en la cancha, con todas sus capacidades, con un entorno que empodere, ¿no? Me encantó, Yolanda, tu frase. Creo que la vamos a hacer nuestra también. La mitad del equipo no se puede quedar fuera. Por favor, por favor. El partido se gana con el 100% del equipo a full, con todos los elementos para ser exitosos. Y eso me abre la puerta para Jennifer. Diriges una pyme en el desarrollo de software, una de las áreas que además es mi área de especialidad. Estudio sistemas de información, tengo una maestría en política pública con enfoque en desarrollo, y es justamente uno de los campos donde hay una mayor subrepresentación de las mujeres, 13.6 mujeres por cada 100 programadores. Tienes también una posición de liderazgo en la Cámara de Comercio de Valparaíso, y desde estos dos roles, ¿cómo se impulsa el liderazgo femenino? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, gracias Yolanda por tu pregunta y un saludo a todas las panelistas y a todos quienes nos escuchan. Gracias a País Digital por esta oportunidad tremenda que tenemos de conversar sobre este tema tan importante que creo que es primera vez que está presente en uno de los summits. Así es que felicitaciones también a País Digital por esto. Bueno, yo he trabajado prácticamente toda mi vida en tecnología sin tener una carrera STEM. Yo soy economista. Pero en mi experiencia de más de 20 años trabajando en cargo ejecutivo en empresas globales del mundo de la tecnología y ahora como gerente general en una empresa que desarrolla experiencias digitales, bueno, he podido constatar todo lo que tú planteas. Normalmente las áreas de TI, tanto en las grandes empresas como en las pequeñas, son eminentemente masculinas. Y esto tiene una repercusión en el mercado y en la demanda. ¿Y esto por qué en la demanda? ¿Por qué en el mercado? Justamente porque somos la mitad del mercado. Entonces, si las nuevas tecnologías son desarrolladas tanto por hombres como por mujeres, por supuesto que van a entregar una mejor experiencia tanto a hombres como mujeres. Con la disrupción digital, que venimos hablando a propósito de la pandemia, se ha evidenciado muchísimo más. Y es clave para entregar experiencias memorables a los clientes más mujeres co-creando estas tecnologías con los hombres, porque atiende a todas las necesidades, el mercado es mixto, por lo tanto necesitamos que efectivamente hombres y mujeres estén a cargo de diseñar, desarrollar y crear todas estas tecnologías. Entonces ahí es un punto muy importante. Y bueno, dicho esto, y respecto a la pregunta de cómo impulsar el liderazgo femenino desde mi rol o mis roles, creo que hay dos aspectos muy fundamentales. El primero es muy claro y bien concreto, y es ser un agente de cambio en el rol que uno ocupa. Creo que todas las mujeres que estamos en este panel y que estamos en posiciones de liderazgo, tenemos un rol de ser agentes de cambio desde nuestra posición. Partiendo por convocar más mujeres en áreas más duras de programación, de desarrollo de tecnología, en el caso que nos convoca, digamos, en nuestra empresa. Por ejemplo, te cuento, nosotros estamos buscando ahora una persona para el área de desarrollo, un full stack developer, y la verdad que desde que pusimos la publicación nos ha llegado solo una mujer en la postulación, lo cual es increíble. Hemos empujado que haya más mujeres, publicado en portales donde hay más mujeres, y la verdad es que llegan notoriamente más hombres a estos puestos de desarrollo, y notoriamente sigue la tendencia. También desde el directorio de la Cámara tenemos iniciativas como el programa Mujer Empresa, que impulsa el emprendimiento de mujeres en la región de Valparaíso. Y sin ir más lejos, pongo también como ejemplo a la Cámara, también lo que decía Mónica sobre el tema de los directorios. En la Cámara somos 4 mujeres en el directorio, de un total de 16 directores. Esto es un 25% de mujeres en el directorio, que es casi el doble o más del doble del 10,6 que informa la Comisión para el Mercado Financiero en las empresas que le reportan. Nuestra gerente general además también es mujer, por lo tanto el tema de inclusión en la Cámara está muy presente. Ese como primer punto en términos bien concretos de cómo veo yo que nosotras podemos, impulsar el liderazgo femenino, siendo agentes de cambio. Y el segundo es un campo tal vez mucho menos concreto, pero muy importante, y que es el de la inspiración. Yo creo que nos faltan más mujeres referentes en la industria, en las TIC, y las que hay también están poco visibilizadas. Y este es un punto bien fundamental. En lo personal, yo he trabajado en este tema, he participado, por ejemplo, dando charlas inspiracionales a niñas y adolescentes a través de Girls in Tech, que justamente apunta a convocar más niñas que estudien carreras STEM, que es muy relevante. También como socia en RedMat, que es una corporación dedicada a visibilizar y promover mujeres en el arte de dirección, realizando mentorías, charlas, participo en la mesa de tecnología y transformación digital, por ejemplo, para inspirar e impulsar más mujeres que estén en los lugares donde se toman las decisiones. Uno de los puntos que hablaba Mónica de los impulsos que está haciendo el gobierno para convocar más mujeres y visibilizarlas para participar en los directorios. El otro día había un estudio de Harvard Business Review de la composición y actuación de los directorios en las empresas Fortune 500, donde solo el 15% son mujeres, y se llegó a algunas conclusiones bien interesantes, que el cambio, por ejemplo, en esta dinámica del directorio no se produce cuando hay 1 o 2 mujeres en los directorios, sino que cuando hay 3 o más. Recién ahí se juega en equipo,
como decía Yolanda. Recién ahí se empieza a sentir el equipo mixto. Porque la mayor contribución que hacen las mujeres en estas empresas, que es lo que se pudo constatar, y que no es, digamos, solo de las mujeres, pero es menos probable que hagan los hombres, primero es que amplían las discusiones de los directorios, representando las preocupaciones de un amplio conjunto de partes interesadas, de los empleados, de los clientes y de la comunidad en general. Y que también son más tenaces a la hora de buscar respuestas a las preguntas difíciles. Vamos como más al callo. Ocurre que en el fondo no tenemos ese temor de decir, mira, esto no lo sé. Entonces vamos detrás de esas preguntas difíciles y aportan una visión más colaborativa al liderazgo. También mejora la comunicación entre los directores y entre el directorio y la gerencia. Y ese tema es súper relevante cuando, como decía Jackie, el rol que se espera de las empresas privadas de aquí en adelante es un rol más de stakeholder completo en la sociedad. Ya no es una mirada solo de la búsqueda de los objetivos económicos de la empresa, sino que cómo vamos en conjunto con el sector público, con la ciudadanía, desde la empresa privada a contribuir mejor a la solución de los problemas grandes que tenemos como sociedad. Pienso que si las mujeres no estamos participando en los espacios más importantes de la toma de decisiones, como son los directorios de empresas, tanto privadas como públicas, es muy difícil que generemos los cambios que se necesitan. Y esto implica dar visibilidad. Las mujeres en general no somos muy propensas a dar visibilidad de nuestros logros, a contar lo que hacemos. Tenemos que impulsar también, hay un factor personal dentro de las mujeres, dentro de nosotras, que tenemos que trabajar para estar en puestos de liderazgo. Y ahí tenemos también un rol nosotras, ya como dentro de estos puestos de liderazgo, apoyar con mentoría a otras mujeres, a desarrollar el networking también, muy relevante. Entonces, es clave y necesario trabajar para visibilizar a aquellas mujeres que están listas, como es la lista esta de digamos, el registro de directoras, por ejemplo, para la AFP, que desarrolla el Ministerio de la Mujer, que están listas y disponibles, preparadas para ejercer estos roles de liderazgo. Pero, tal como decía también Catalina, este no es un trabajo solo de las mujeres para las mujeres. Esto debemos hacerlo en conjunto con los hombres. La vida es mixta. Nos complementamos en la vida y así mismo deben ser los negocios y el ejercicio de la toma de decisiones. Yo creo que vamos a tener mejores empresas, mejores organizaciones y mejores sociedades si trabajamos juntos, si nos complementamos en los distintos roles a igualdad de oportunidades. Entonces, yo quiero convocar también acá a los hombres, a los líderes que están hoy día presentes tanto en el gobierno, tanto en la empresa privada, en las grandes corporaciones, en las pequeñas empresas, a trabajar junto con nosotros, a que nos complementemos en desarrollar todo esto, digamos, esta actuación que necesitamos tener también desde la empresa privada, un rol más activo en resolver los problemas generales de nuestra sociedad, porque estamos ahí presentes y va a ser mucho mejor una vida complementada entre hombres y mujeres. Así que esa es por lo menos mi invitación también, a pesar que hoy día vemos puras mujeres conversando, pero abrir esta invitación a ellos que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y ellos de nosotras. Así es que esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie, y muchas gracias a todas. La verdad es que si hubiera así emocionómetro, ¿no? Mi nivel de inspiración está al máximo y es algo que espero que también la audiencia comparta y enriquezca. Varias reflexiones. Una, COVID sin duda alguna nos hizo más humanos en todos los sentidos. Creo que ese es un mensaje súper importante. Y en esta pandemia, muchas brechas existentes se volvieron a visibilizar. Y cuando se visibiliza una brecha, una de ellas la de género, es importante medir el fenómeno. Es reconocer que hay una brecha, es medir esa brecha, es visibilizar esa brecha, pero también llamar a una acción conjunta, a reconocer que también hoy la tecnología es el factor democratizador e igualador más importante que tenemos, ¿no? El ejemplo de la niña en la Araucanía es muy valioso, porque
hacía el esfuerzo por conectarse y esa conectividad le garantizaba acceso a tener una educación. Cada servicio que se pone en línea democratiza su acceso si la persona tiene acceso a Internet. Y la importancia del entorno habilitador. Muchas de ustedes en sus intervenciones hablaron de la importancia de las redes de apoyo, del networking, de compartir. Ese entorno habilitador nos corresponde a todas y a todos, desde las posiciones en las que estamos. Reconocer que para cerrar la brecha no es nada más responsabilidad del Ministerio de la Mujer o de las mesas de compromiso país, es de toda la sociedad. Reconocer que tenemos que construir un nuevo pacto social más igualitario, más centrado en la persona, más centrado en generar esa empatía los unos con las otras, es clave para tener una sociedad más inclusiva, un mundo más responsable con el medio ambiente y con el cambio climático. Y para poder ganar el partido, necesitamos a todo el equipo en la cancha, con un entorno habilitador que empodere a cada una de las personas a desarrollar su máximo potencial. Yo he disfrutado muchísimo poder escucharlas, poder compartir desde la sesión previa, ahora durante el panel, y me sumo al llamado para que los colegas de País Digital integren en el siguiente Summit de entrada todos sus paneles igualitarios, no únicamente el que tiene que ver con liderazgo femenino. Las capacidades técnicas están por igual en todos los ámbitos del ecosistema digital. Para mí ha sido un enorme privilegio. Agradezco muchísimo a Sandra, a Jackie, a Jennifer, a Catalina, a Mónica, el privilegio de compartir sus historias de vida y las profesionales, y me sumo a este llamado de acción de tener equipos diversos, equipos inclusivos, equipos paritarios que permitan dar cada una de nuestras organizaciones lo mejor que podemos dar. Muchas gracias.